Como dijimos, las Fuerzas Armadas mantenían su poder intacto, el avance de los juicios a los mandos medios, luego de haber condenado a las juntas, produjo gran inquietud en los cuarteles. Ante este estado deliberativo, el gobierno radical buscó atemperar el clima dando una ley que pusiera un término a las causas que podían abrirse sobre derechos humanos. Esta fue la ley de punto final aprobada en el 86. Se produjo, sin embargo, en el 87 revueltas militares en las cuales se demostró que el gobierno constitucional no contaba con los medios para poder reprimir a estos militares sublevados, y como consecuencia de esto comienza un periodo regresivo en la política de derechos humanos a partir de la ley de punto final, por la cual se busca la responsabilidad exclusiva en los mandos superiores del gobierno. El gobierno de Alfonsín tiene un mal final. En medio de una crisis económica y revueltas con distintos actos de saqueo a distintos comercios, debe entregar el poder al presidente recientemente electo, Carlos Menem, y acortar su periodo constitucional. Con la llegada de Menem se abre decididamente un nuevo ciclo de memoria. Menem propone que para poder encaminarse exitosamente al futuro había que liberarse del lastre de ese pasado infausto que había querido pelear Alfonsín, y plantea una nueva teoría que no es ya la llamada teoría de los dos demonios, los dos responsables que habían acosado a la sociedad, guerrilla y militares, sino una teoría que busca la reconciliación nacional. Esta reconciliación nacional entre las víctimas y sus victimarios va a ser escenificada primero y sobre todo con la repatriación de los restos de Rosas. El gobernador de Buenos Aires, que había marcado una época a mediados del siglo XIX, y es llevada a la práctica con dos indultos a los militares condenados por la Guerra de las Malvinas y por el terrorismo de Estado en tiempos de Alfonsín. Esta política va a producir una contramemoria que va a expresarse a partir de mediados de los años 90, alrededor del 95, 96, a los 20 años del golpe y un poco antes, comienza a aparecer una nueva condena desde organismos de los derechos humanos que plantea algunas novedades. Aparece un nuevo organismo, hijos, que son los descendientes de los desaparecidos, que actúa conjuntamente con Madres de Plaza de Mayo, sobre todo en sus primeras expresiones, que se plantean no solamente como descendientes sanguíneos de sus padres desaparecidos, sino también como continuadores de su militancia, herederos de ella, y con el mandato de llevar adelante estas ideas. Los desaparecidos, que habían sido caracterizados hasta entonces como víctimas inocentes, habían sido caracterizados por su edad, su género, su ocupación, pero nunca por su militancia, comienzan ahora a ser reivindicados por un proyecto político que buscaban cumplir. Y esto es una novedad sumamente importante. Además de este cambio en las organizaciones de los derechos humanos, se produce también una conmoción en la opinión pública cuando un capitán de la Armada, el capitán Silingo,
para defender a unos compañeros que no eran ascendidos por su participación en atropellos a los derechos humanos, dice que todos los militares cumplían órdenes explícitas, y él había sido un represor y había participado en la eliminación de estos desaparecidos. Esto genera una gran impresión en la opinión pública, comienza el tema nuevamente a instalarse y se comienza a aparecer una nueva consideración del problema de los desaparecidos en lo que varios autores llaman el boom de la memoria. En este boom va a haber numerosas publicaciones de distinto tipo, básicamente en esta primera época de cientistas políticos, sociólogos, periodistas de investigación, etc., que comienzan a reivindicar la militancia y estudiar sobre todo la fase ascendente de esta militancia en los años anteriores al golpe militar. Un libro que generó una gran impresión, fue una obra monumental de testimonios ficcionalizados de militantes que se llamó La voluntad, de Eduardo Anguita y Martín Caparrós. Este ciclo se mantiene predominante hasta alrededor del 2003 y sobre todo del 2006, cuando en el gobierno del presidente Kirchner esta memoria, esta contramemoria de hijos de las madres, esta reivindicación de la militancia, es tomada como política oficial. Buena parte de los autores justifica esta toma de posición de Kirchner por su debilidad original. Es un presidente que fue elegido con el 22% de los votos, pero en definitiva lo que va a ocurrir es que en este movimiento ascendente de la defensa de los derechos humanos se van a derogar las leyes de punto final y de obediencia debida, recomenzarán los juicios. Kirchner hace una serie de actos simbólicos contra la represión, toma el centro de torturas más grande y más emblemático, que es la Escuela de Mecánica de la Armada, y lo transforma en un museo por la memoria, toma el relato de los organismos de derechos humanos y le da un tinte especial, con una especial consideración hacia los montoneros y una desvinculación de la guerrilla de las acciones de violencia. Los montoneros se transforman en jóvenes idealistas que querían un futuro mejor para todos. Pero la violencia revolucionaria entra en un cono de sombras y eso va a producir algunos debates. Otra de sus medidas simbólicas es transformar al 24 de marzo, el día del golpe de Estado de 1976, en el día de la memoria por la justicia y la verdad, feriado inamovible desde ese año, y objeto también de efemérides escolares. Bueno, esto, digamos, relativamente como panorama de lo que ocurre con la dictadura y con la memoria sobre la dictadura, que es una memoria cambiante, que adopta distintos matices y que va a establecerse en la escuela muy tempranamente, desde mediados de la década del 90, como tema de estudio escolar. Curiosamente, el gobierno del doctor Alfonsín no se preocupa de tratar este tema especialmente, aunque sí aparece en sus manuales, y hay algunas medidas al respecto, y va a ser en la reforma educativa que se inicia en 1993 con Menem, el que había promovido la política de reconciliación nacional, la aparición de estos temas. En esta reforma se intenta modificar la enseñanza de la historia en la Argentina de una manera drástica. La historia argentina, desde fines del siglo XIX, había sido una historia que buscaba formar a los jóvenes básicamente mediante el ejemplo de los héroes, y los héroes que resultaban más propicios para esta reivindicación y esta formación moral y esta formación de jóvenes patriotas
eran los héroes de las guerras de la independencia, motivo por el cual el centro del currículum escolar va a estar en la primera mitad del siglo XIX hasta esta reforma de 1993. Esta reforma, que comienza ese año, va a ser una drástica inversión del currículum y una época marginal hasta ese entonces, que era el siglo XX, pasa a ocupar el primer plano. Por dos razones. La más importante invocada en esa época es que una historia más cercana a los jóvenes iba a permitirles dar respuestas más satisfactorias para entender su presente, ¿no? Como con algo muy difícil de... O sea, hay allí un debate implícito que todos los problemas de la actualidad tienen sus raíces en la historia reciente. Creo que Latinoamérica, el pasado colonial, como hablamos alguna vez con Luis, es una cosa que está muy presente también en la realidad. Y la otra cuestión es un argumento en principio muy tibio, pero que se va a abrir paso con una fuerza casi irresistible, que es el hecho de que enseñar lo que ocurrió en la última dictadura militar iba a ser central para formar ciudadanos democráticos como el Estado pretendía en ese momento. A partir del año 95, cuando se redactan los contenidos básicos comunes, va a haber una creciente importancia de la historia de la dictadura en el currículum escolar. En un primer momento, en estos contenidos básicos, la dictadura es evocada básicamente como un gobierno autoritario sin establecer ninguna diferencia con las dictaduras anteriores que se habían sucedido de 1930 en más. Sin embargo, cuando se redactan los diseños curriculares que tenían que llevar a la acción estos contenidos básicos, 4 años después, ya la cosa es distinta. Los contenidos relativos a la dictadura aparecen en 2 años. En el 9º año de la EGB, cuando terminaba en ese entonces la educación obligatoria, y en el 2º año del polimodal. En el EGB, en el 99, aparece esta redacción: semidemocracia, proscripción, golpes militares, los grupos guerrilleros, la última dictadura militar, el autodenominado proceso de reorganización nacional, la violación de los derechos humanos, la causa de Malvinas a través de la historia. O sea, se ampliaba lo de gobiernos autoritarios que aparecía en los CBC. En la educación polimodal, la redacción era la siguiente: el golpe militar de 1976, consolidación del terrorismo de Estado y retracción de la actividad política, la guerra de Malvinas, fracaso en la construcción de legitimidad política, la vuelta a la democracia, afirmación de las instituciones republicanas, y se retomaba después las políticas sobre derechos humanos de los gobiernos posteriores. En este diseño polimodal, la historia reciente, en los papeles, es muy importante. Sin embargo, tendríamos que hacer 2 salvedades. La historia reciente aparecía en un programa que iba de fines del siglo XVIII hasta el siglo XX y quedaba a fines del año lectivo, razón por la cual era casi inevitable en lo que pasaba en los colegios que no se tratara el tema, que se terminara, por ejemplo, en el derrocamiento de Perón. La otra cuestión es que esta educación polimodal tiene un grado de amplitud menor que el que tenía la educación obligatoria. O sea, son menos alumnos, más homogéneos socialmente, y muchos quedan fuera de esta educación.